The great majority of your victims suffered acute pain as a result of what you did to them. They all fought for survival. Some, sadly, struggled in vain and died. En este video exploraremos uno de los casos más impactantes que han ocurrido en el ámbito médico. Nos adentraremos en la horrible historia de Lucy Letby, la asesina en serie infantil más prolífica del Reino Unido en tiempos modernos. Letby inyectaba un cóctel de sustancias a recién nacidos que iban desde insulina, leche y hasta aire para acabar con sus vidas. Acompáñame a conocer los detalles, las acusaciones, investigaciones y las diversas perspectivas que rodean este caso. Lucy nació el 4 de enero de 1990 en Inglaterra, siendo la única hija de John y Susan. Desde muy pequeña, Letby mostró mucho interés por el cuidado de los niños, sobre todo al conocer que el parto de su madre fue bastante difícil, al punto de que ella misma casi pierde la vida al nacer. Estos factores la llevarían a cursar estudios en enfermería en la Universidad de Chester, detalles que abarcaremos más adelante. Letby mantenía una vida social normal, tenía amigos, salía de copas, asistía a clases de baile y le encantaba viajar. A pesar de que no tenía pareja, disfrutaba de su soltería, así que más allá de su trabajo se notaba que Letby tenía otras pasiones y varias de las personas con quienes frecuentaba referían que era una persona amena y agradable. En el trabajo se mostraba como una mujer confiable y aparentemente dedicada a su labor como enfermera. Hasta aquí todo excelente. Parecía llevar una vida tranquila y centrada, pero profundicemos aún más. Letby se graduó como enfermera infantil en la Universidad de Chester en 2011 y comenzó a trabajar en la unidad neonatal del Hospital Countess of Chester el 2 de enero del 2012. Parecía llevar una vida común y corriente, mostrándose como una persona tranquila, responsable y dedicada a lo que hacía. Realizó prácticas en 2 centros de salud, el primero de ellos sería el Hospital de Mujeres de Liverpool y luego pasaría a trabajar a finales de 2012 en la unidad neonatal del Hospital Countess of Chester. A partir de este punto, las cosas comenzaron a salir mal. En un principio estuvo trabajando sin problemas, suministrando cuidados a bebés que requerían de diversos tipos de apoyo. Según se pudo conocer, tras la descripción que Letby escribió en su propio perfil de trabajo, decía que disfrutaba atender a los recién nacidos y verlos progresar. Sin embargo, la tasa de mortalidad en este hospital comenzó a aumentar en el año 2015, 3 años después de que Letby comenzara a trabajar allí. Varias de esas muertes, sospechosamente, coincidían con sus guardias nocturnas. Los primeros 3 asesinatos ocurrieron en el 2015 y fueron particularmente alarmantes porque sucedieron en el mismo mes y en la misma unidad de cuidados de la que Letby era responsable. Estos casos fueron reportados al departamento encargado del hospital, pero el comité achacó las muertes a problemas con la medicación y no se investigó nada más. Estas cifras eran preocupantes, ya que en todo un año como máximo solo se reportaban 2 o 3 muertes de este tipo, y ahora se había alcanzado esta cifra en apenas un mes. Otro detalle bastante extraño era el hecho de que los recién nacidos no respondían a los intentos de reanimación como se esperaba. Esta sería la primera, aunque no la última vez que Letby levantaría sospechas. Varias acusaciones fueron presentadas en su contra. En octubre de 2015, una directora de sala del hospital se encargó ella misma de hacer una revisión de los decesos, las horas y el personal de salud que se había encargado de los bebés, llegando a la misma conclusión que fue transmitida a las directrices, quienes se encargarían de ponerle punto final a los sucesos, pero no, por alguna razón fueron ignorados. Las acusaciones fueron respondidas como que solo se trataba de coincidencias. Hay quienes dicen que no querían desprestigiar al hospital y otros que Letby se mostraba tan buena persona que la veían incapaz de hacer lo que hizo. Sin embargo, el 24 de junio de 2016, tras la muerte de 2 bebés trillizos, el neonatólogo de la unidad llamó con desesperación a las autoridades del hospital exigiendo que retiraran a Letby de sus labores. A pesar de ello, la encargada de turno se mostró molesta y manifestó que confiaba plenamente en la enfermera y aseguró que no era cierto todo lo que le acusaban. En ese momento ya habían ocurrido 7 muertes inesperadas dentro del centro de salud. Letby utilizó varios métodos para acabar con la vida de los recién nacidos. Sus macabros actos iban desde inyectarles insulina, sobrealimentarlos con leche, forzar el ingreso de aire a través de sondas nasogástricas e inyectar aire directamente a sus venas.
Solo 2 víctimas lograron sobrevivir luego de que Letby envenenara sus bolsas de goteo intravenosas con insulina. Fue acusada por sus colegas de cometer una multitud de asesinatos en el periodo de junio de 2015 hasta junio de 2016, pero lamentablemente estas acusaciones no saldrían de momento del ámbito laboral. Aún así, Letby fue retirada de la unidad de cuidados intensivos y fue trasladada a labores administrativas donde no tuviera contacto con pacientes. No obstante, en septiembre del mismo año, Letby, 2 meses después de haber dejado su trabajo habitual, introdujo una queja en el hospital pidiendo la restitución de su cargo, petición que fue concedida en enero del 2017. Los directivos del hospital reconocieron delante de la misma Letby que no habían hallado pruebas en su contra que sustentaran las acusaciones de sus colegas y que por este motivo le llamarían la atención a quienes habían intentado difamarla. No solo eso, también le solicitaron al personal enviar cartas al domicilio de Letby pidiendo disculpas, y como si fuera poco, también le ofrecieron un cargo en el hospital infantil Alder Hey en Liverpool. Parecía que Letby al final quedaría no solo impune, sino incluso recompensada por su aparente inocencia. No sería sino casi 2 años después de la muerte de los 2 primeros bebés que por fin se haría saber de estos casos a la policía. En marzo de 2017, los colegas de la asesina pidieron a la dirección del hospital escalar el caso y denunciarlo ante las autoridades, ya que ellos mismos no habían logrado conseguir pruebas para culparla y desenmascararla. La policía tomó el mando de la situación en mayo de 2017. Mismo mes en el que Letby comenzaría a trabajar nuevamente de no ser por esta denuncia. A la operación policial se le denominó Operación Colibrí y su principal objetivo era descartar causas de muerte infligidas a las víctimas. El detective Paul Hooks dijo en su momento que los doctores, el Dr. Hayaram y su colega, el Dr. Stephen, habían desempeñado un papel importante a la hora de la investigación, que gracias a ellos la policía pudo conocer el caso y que también gracias a ellos se pudieron evitar más muertes, y de haber sido escuchados antes, más muertes hubieran sido evitadas. El detective se trasladó al hospital y les preguntó claramente por qué Letby debía ser investigada. Respuesta que duró 10 minutos por parte de ambos doctores, quienes describieron los acontecimientos que se habían estado manifestando en los últimos años y que por esta razón solo sospechaban de una sola persona. El 3 de julio de 2018, Lucy Letby fue arrestada bajo sospecha de 8 cargos de asesinato y 6 cargos de intento de asesinato tras la ardua investigación de un año. Luego de ser arrestada, el intento de conseguir pruebas iban desde revisar su casa hasta explorar todos los sitios donde Letby había trabajado desde sus inicios como estudiante y como profesional. Si bien el 6 de julio de 2018 saldría en libertad bajo fianza mientras se demostraba su culpabilidad en los hechos, en su casa fueron hallados varios documentos que resultaban extraños y sospechosos, desde el diario donde se encontraban redactadas una serie de asteriscos que tenían que ver con las fechas de su investigación como sospechosa, notas repletas de garabatos escritos con color negro que decían: los maté a propósito, no soy lo suficiente buena para cuidarlos, soy malvada, hice esto, historias clínicas de varios bebés y hasta fotografías de las víctimas. Fue arrestada nuevamente el 10 de junio de 2019. Pero meses más tarde fue puesta en libertad bajo fianza, ya que las pruebas recaudadas no eran suficientes para presentar cargos en su contra. Hubo miles de pruebas, sin embargo las evidencias, que fueron más de 16.575, no fueron suficientes. Sería el 11 de noviembre de 2020 cuando finalmente Letby fue acusada de 8 cargos de asesinato y 10 cargos de intento de asesinato. Se le negó la libertad bajo fianza y se le puso bajo custodia policial. Letby en un principio negó los cargos y se los atribuyó a la mala higiene del hospital y la falta del personal. El juicio de Letby inició el 10 de octubre de 2022 y de entrada se declaró inocente de los cargos que se le imputaron. En el juicio comparecieron sus padres, colegas que atestiguaron en su contra y familiares de las víctimas. Entre las declaraciones, los padres de varias víctimas relataron cómo en reiteradas ocasiones sorprendieron a la enfermera en actitudes sospechosas. Una de las madres manifestó que había entrado justo cuando Letby intentaba asesinar a su hijo. Otra manifestó que había escuchado llorar a su bebé fuertemente y que al entrar en la sala, el bebé tenía sangre alrededor de la boca y estaba siendo acompañado por la malévola enfermera. En este momento, Letby solo sonrió y fingió haber estado haciendo alguna otra cosa. Le manifestó a la madre que saliera y esperara afuera, y minutos después la condición del bebé empeoró y falleció en los brazos de sus padres. Después de esto, no se realizó ninguna autopsia ni se tomó ninguna otra medida para esclarecer el asunto.
Se descubrió que la asesina le escribía cartas a los padres de las víctimas expresando sus condolencias, y antes de enviarlas tomaba fotografías de las mismas y las conservaba en su galería. Algunos textos fueron importantes en la investigación, puesto que parecían un blog en vivo de los asesinatos. Sin embargo, los colegas de Letby dejaron claro que a ninguno de los pacientes se les había indicado el uso de insulina en ningún momento, y que aun si esto hubiese sido el caso, la administración de este medicamento potencialmente peligroso nunca fue la correcta. Otro de los testigos, esta vez uno de los consultores del hospital, contó cómo en febrero de 2016 entró a la sala de cuidados intensivos y llegó a ver a Letby frente a un recién nacido que parecía no estar respirando. Sin embargo, la enfermera no hizo nada al respecto. Cuando él preguntó qué estaba pasando, solo le dijo que el estado del pequeño acababa de empeorar. Varios de sus colegas refirieron que la gota que derramó el vaso fue cuando, tras un parto de trillizos, 2 de los hermanos bajo los cuidados de Letby murieron con menos de 24 horas de diferencia, a pesar de encontrarse en condiciones estables en un primer momento. Estos son solo algunas de las declaraciones de varios de los testigos que participaron en el juicio, que contaron al detalle los horribles actos que cometía Letby en los pequeños inocentes que caían en sus manos. El cuarto día del juicio, la fiscalía presentó una nota escrita por puño y letra de la enfermera que decía cosas como: soy mala, yo lo hice, los maté a propósito, yo los maté, nunca me casaré ni tendré hijos, nunca sabré lo que es tener una familia, entre otras cosas absurdas. La defensa argumentó que se trataba de la expresión de angustia de una chica que tenía miedo de todas las acusaciones en su contra. Vaya forma de canalizar el estrés. También se encontró en su casa material médico confidencial que no debió haber salido del hospital, hojas de reanimación y gases en sangre, y posteriormente se pudo conocer que los guardaba como trofeos. También se encontró que su diario estaba marcado con las iniciales de los bebés que mató en los días exactos en que murieron. El testimonio de Letby se escucharía ante el tribunal en mayo de 2023, y entre lágrimas confesó que durante su tiempo trabajando en el hospital le habían hecho sentir como una inútil y que jamás tuvo la intención de hacer daño a nadie. Cuando se le preguntó el porqué de las extrañas notas que había escrito, la enfermera contestó que todas las acusaciones en su contra habían afectado su salud mental y la percepción de sí misma. Mientras se mostraban pruebas sobre las víctimas, Letby se mantenía serena, pero cuando hablaba de sí misma perdía la cordura, confundía su historia y se contradecía, lo que contrasta con su comportamiento tranquilo habitual. La verdad es que la policía y los compañeros de trabajo que la defendían no podían explicarse cómo esta enfermera, amable y competente, se convirtió en uno de los asesinos más malévolos de los tiempos modernos. Es casi imposible saber qué llevó a la asesina a cometer estos horribles actos. La fiscalía sugirió varios motivos posibles, incluido el aburrimiento, que ella se emocionaba con los acontecimientos que rodearon las muertes y que disfrutaba jugando a ser Dios y que estos actos le provocaban placer. Otra posible motivación sugerida fue que los asesinatos pretendían llamar la atención de un médico casado con quien Letby supuestamente tenía una relación secreta. La asesina enviaba mensajes de texto a este médico sin parar durante algunos turnos de noche, minutos antes de atacar a los bebés. Este médico fue uno de los que solían ser llamados cuando la condición de un bebé se deterioraba, por lo que llamar su atención podría haber sido la chispa que dio inicio a la cadena de asesinatos. Letby negó todas estas sugerencias, incluida la supuesta relación con el médico casado. Sin embargo, en las notas que se encontraron en su casa, habían declaraciones de amor por este colega. Algunas de las notas decían cosas como: confié en ti toda mi vida y te amaba, eras mi mejor amigo, por favor ayúdame. La primera vez que Letby se derrumbó en todo el juicio fue cuando este médico del que supuestamente estaba enamorada declaró en su contra. Ella trató de abandonar el banquillo sin permiso y cuando se le pidieron explicaciones afirmó que se había sentido mal. Después de escuchar 30 semanas de pruebas de casi 300 testigos, las 7 mujeres y los 4 hombres del jurado tuvieron que tomar una decisión sobre los 17 niños de los que fue acusada por asesinar o intentar asesinar. El 10 de julio de 2023, tras un juicio de 9 meses, el jurado emitió varios veredictos. Letby fue declarada culpable de 7 cargos de asesinato. También fue declarada culpable de 7 cargos de intento de asesinato. Los métodos usados en sus horribles actos fueron inyecciones de aire, sobrealimentación, sobredosis de insulina y agresión con herramientas médicas como sondas nasogástricas. Es realmente una lástima todos estos destinos horribles para una persona que apenas comienza a vivir, y aquellos que sobrevivieron lamentablemente tendrán que enfrentar secuelas físicas permanentes en algunos casos. El 21 de agosto de 2023, Letby fue condenada a cadena perpetua, la sentencia más severa posible según la ley inglesa.
Sin embargo, aún el caso continúa en investigación para saber si también es culpable de otras muertes. En total se están examinando los antecedentes de 4.000 niños y aunque durante su juicio solo se tomó en cuenta 7 cargos de asesinato contra Letby, hubo un total de 13 muertes de bebés en la unidad neonatal en el último año que Letby trabajó allí. Desde que Letby dejó de trabajar en el Hospital Countess of Chester, solo ha habido una muerte en 7 años en la unidad. Por mi parte, espero que este video te haya parecido interesante. De ser así, considera suscribirte y dejarme en los comentarios sugerencias para nuevos contenidos. Sin más que agregar, me despido y nos vemos en un próximo video.